En el laboratorio de hoy vamos a recuperar la llamada entre activities, es decir, vamos a tener una actividad principal y lo que tendremos posteriormente será la llamada a otra actividad que generaremos y veremos cómo hacerlo mediante un indent. Para ello tenemos un proyecto ya abierto y estamos visualizando la actividad principal. Lo primero que haremos será crearnos nuestro siguiente archivo XML para la actividad. Con lo cual, sobre layout, lo que haremos es un new y seleccionaremos un elemento XML e indicaremos un layout XML. Por ejemplo, vamos a mantenerlo mediante linear layout, por ejemplo, y lo vamos a llamar ventana. Pulsaremos finish. Este nombre debe de ir en minúsculas, es algo que tenemos que tener claro. Continuamos, pulsamos en finalizar y nos crea un layout ventana para poder trabajar con él. A continuación, lo que haremos será crearnos una clase para trabajar con esta actividad. Sobre Java y sobre nuestro paquete, lo que haremos será crearnos una actividad para trabajar. Y nos crearemos una clase. La llamaremos ventana activity y pulsaremos sobre OK. Esta clase ventana activity lo que hará será heredar, al igual que tenemos aquí de extends activity, lo que hará es heredar de esta clase activity. Vamos a indicarle que queremos heredar de la clase activity. Una vez que tenemos estos elementos, lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método onCreate, con lo cual vamos a coger y recuperamos este método de myActivity. Vamos a coger el método onCreate, lo vamos a copiar y sobre ventana activity vamos a sobreescribirlo y posteriormente haremos más características. El siguiente elemento que haremos será el layout que utilizaremos, será el layout de ventana, el que acabamos de crear. Con lo cual hay que decirle que cuando creemos esta actividad ventana activity debemos demostrar la vista de la ventana. El siguiente paso es sobre el fichero Android Manifest XML. Deberíamos de incluir la actividad. En este paso tenemos que declarar la actividad. Para ello vamos a utilizar activity y debemos de decirle que el name de la activity es ventana activity y declaramos nuestra actividad. Siempre que tengamos distintas actividades debemos de incluirlo de esta forma. Tanto si las vamos a utilizar como si no, hay que incluirlas. Una vez que hemos declarado esta actividad, vamos a hacer el diseño de la ventana principal. Vamos a ActivityMyXML y sobre este diseño vamos a la pestaña de diseño y simplemente vamos a incluir un botón para mostrar la ventana. Incluimos un nuevo botón y sobre la parte de la derecha vamos a indicarle el texto, por ejemplo, y el texto que vamos a realizar aquí va a ser mostrar ventana. Y a continuación en el onClick vamos a decirle que vamos a tener un método que va a ser mostrar ventana. Este método lo que hará será visualizar el activity de la ventana que hemos creado. A continuación, sobre el fichero myActivityJava, que es el principal, nos crearemos ese método. Nos vamos a crear un método que va a ser mostrar ventana y como va asociado a un botón tenemos que incluir view, nuestra vista. Hacemos el import de la vista. Vamos a decirle que queremos importar Android View y View. Ya tenemos la vista y a continuación lo que haremos será visualizar la otra ventana. Para ello lo único que tenemos que hacer es indicar en el código que tenemos que utilizar un objeto de la clase indent. Dicho objeto lo que nos permitirá es crear una ventana de actividad. Vamos a decirle que queremos
indent y el objeto de la clase indent. Este objeto de la clase indent lo que haremos es incluirlo, intent es un contenido y lo vamos a crear e instanciar. Lo que nos pide el constructor del objeto intent es lo siguiente: sobre qué objeto lo vamos a crear, es decir, sobre qué contenedor, que va a ser este contenedor principal, y qué objeto vamos a mostrar. En nuestro ejemplo le vamos a decir que va a ser ventana activity y un objeto de la clase ventana activity, y le diremos que mediante el método start activity le diremos que muestre la actividad que nosotros acabamos de generar. El siguiente paso, ya por último, para visualizar los elementos, sería irnos al ventana XML, nuestro linear layout, e incluir algún elemento. Por ejemplo, vamos a incluir un botón, y este botón le vamos a cambiar el texto a cerrar ventana, y el evento sería será un clic, cerrar ventana, y el texto lo vamos a llamar exactamente igual, cerrar ventana, y vamos a crearnos este método cerrar ventana dentro de ventana activity. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, nos vamos a crear un método public que sea cerrar ventana. Este método public va a recibir nuestra vista y simplemente para cerrar una ventana bastaría con aplicar el método finish. Este método cerraría una ventana. Y en principio creo que tenemos todo para poder probarlo. Vamos a ejecutar, a darle a play, y ya tenemos nuestro emulador funcionando. Nos debería preguntar ahora qué emulador vamos a utilizar. El emulador Nexus, y lo visualizamos en pantalla. Esperamos que nos cargue la aplicación. Tarda un poco, vamos a esperar. Bien, parece que ya arranca, y lo primero que visualizamos sería la ventana. Bueno, el diseño no lo hemos tocado, la verdad. Lo primero que vemos es el botón, que queda muy mal, por supuesto, y al pulsar en mostrar ventana, que es lo que nos interesa realmente, deberíamos de llamar a la otra actividad que nos mostraría cerrar ventana, y cuando pulsemos en cerrar ventana deberíamos de llamar al método de la actividad nueva que hemos generado, y volveríamos de nuevo a la aplicación principal, es decir, a la ventana principal.